Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema porque preocupa, ¿no? Porque nos acabamos de enterar, efectivamente lo señalábamos el domingo, pero ya hace un mes que esta alerta se había brindado desde Caliwarma a las autoridades. Es decir, muchísima gente ha podido ya consumir este producto. Y la otra gran pregunta que cae es, ¿por qué estamos importando tantas conservas si nosotros somos ricos en productos hidrobiológicos? ¿Qué está pasando? Nos acompaña Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias, precisamente para hablar de este tema, ¿no? Porque al final parece que está ocurriendo como que el de ida y vuelta, ¿no? La producción es de acá, se la llevan, la procesan y la regresan aquí. ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Sí, bueno, en el caso específico del atún y de la caballa, esto es pescado en los mares del Asia. Esto sí es exclusivamente de allá. Los barcos asiáticos vienen a pescar normalmente la pota acá, ¿no? Pero en el caso del atún y la caballa son de los mares de allá, que precisamente se sospecha, más o menos de manera fundada, que pueda ser endémico en este anisakis. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no solamente estos lotes, sino probablemente los que vengan también lo estén. Es decir, que el registro de parásitos encontrado por Caliwarma en estas conservas no es un hecho aislado. Aparentemente no sería solamente un hecho aislado. Pero sobre esto, ¿se tiene una información oficial, por ejemplo, por parte de las autoridades sanitarias de China, por ejemplo? Eso es lo que estamos esperando. Aparentemente las autoridades chinas han sido muy laxas en esos controles. Yo quiero aprovechar para mencionar que el pueblo del Perú debe estar tranquilo en cuanto a las conservas nacionales. A diferencia de lo que hemos visto en estas conservas chinas y en algunas conservas de otros países del Asia, en el Perú existe un riguroso control sanitario. En el Perú hay un ejército de inspectores del Sanipes y de otras agencias que están permanentemente los 365 días del año y podemos garantizar no solamente la inocuidad de los productos, sino que además las conservas de pescado son una excelente herramienta para combatir la desnutrición, la anemia y para fomentar la seguridad alimentaria en nuestro país. Por eso mismo, señor Miranda, llama mucho la atención la importación de estos productos, porque el propósito, además de los programas sociales con respecto a la compra de estos productos que son entregados en los desayunos o los almuerzos, es incentivar la producción nacional. Y cuando uno se entera que se está comprando en el exterior, se pregunta ¿cuál es el propósito entonces de que entren a licitación tantas empresas peruanas y que además se levante tanto los estándares de calidad? Porque lo que se quiere es brindarle una gran calidad de alimentación también a estos pequeñitos de Caliwarma. Correcto. No obstante, se está yendo a Asia a comprar. Yo le voy a explicar dos cosas. Primero, compartir con ustedes una reflexión. Yo no conozco país pesquero del mundo, Perú es uno de los países pesqueros por excelencia en el mundo, que importe para sus programas sociales pagados por el gobierno conservas de la competencia de los países pesqueros. ¿Por qué se está haciendo? Es una muy buena pregunta que deberíamos ¿Es por una cuestión de producción? ¿Es por una cuestión de precio? Es una cuestión de precio. Y entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿Por qué los precios en estos países son más baratos que acá? Yo le puedo decir que, por ejemplo, los barcos son subsidiados en su construcción. El combustible de esos barcos es subsidiado, que es un tema que tendríamos que revisar también acá, porque se le carga más bien acá en lugar de subsidiarlo. No cumple con las leyes laborales. Si usted pone en Google una serie de países del Asia, por supuesto no podemos generalizar en todas las conservas, pero muchos países no cumplen con las leyes laborales, tienen denuncias de pesca ilegal, de pesca con trabajadores esclavos, inmigrantes ilegales, hasta niños. Entonces, evidentemente, no tenemos cómo competir con alguien que tiene esos subsidios, tiene un drawback que va entre el 12 y el 15%, muchísimo más que lo que existe en el Perú. O sea, realmente es una actividad subsidiada por estos gobiernos y acá lo que tenemos más bien es una sobreregulación que estamos tratando de trabajar para poder ser más competitivos. La sobreregulación está bien. O sea, me parece más bien que aquí no es bajemos los estándares, sino subamos los estándares de lo que está ingresando a nuestro país. Subamos los estándares en calidad. Claro, de calidad, de regulación, de monitoreo. Pero revisemos aquellas actividades que duplican o triplican a veces los requisitos que se necesitan para... Si hacemos un comparativo sobre... No hablemos del precio de mercado, ¿no? Porque indistintamente, según el supermercado o el mercado, una latita puede costar, bueno, según el sector incluso donde esté. Pero si hablamos de una latita importada con una latita de producción nacional, en soles, ¿cuál es la diferencia? Yo le podría decir que dependiendo del producto, estaría entre un 20 o un 30% más barato. Y definitivamente, si nosotros sacamos
el costo solamente, sin ninguna utilidad, el costo operativo, el pescado, la lata, el aceite o la salsa de tomate, la mano de obra, ya el precio de la conserva peruana con respecto a esta conserva subsidiada y sin estándares de calidad ya es más caro. Entonces, yo creo que es oportuno que el gobierno del Perú, a través de las oficinas comerciales y de su cancillería en las embajadas, pueda hacer un análisis de todas las deficiencias que se tienen en esos países, porque yo creo que no hay que tenerle miedo en defensa del consumidor, aplicar las medidas de salvaguarda que cualquier Estado tiene derecho a aplicar. Completamente de acuerdo, sobre todo las regulaciones sanitarias, Estamos, ¿verdad? Pero también en defensa del consumidor, ellos mismos dirían, bueno, para mí es importante encontrar diferentes productos que puedan competir en el precio. Muy importante, la competencia me parece perfecta. Regulación sin ahuyentar. Así es, estamos globalizados. Lo único que pedimos es que al menos en nuestro país la cancha esté pareja a la hora de competir. ¿Por qué? No tener esta gran diferencia que es la que tenemos ahora. Esta gran curva. Ahora, ¿por qué se decía durante los primeros días que se conocía sobre esta denuncia que en realidad nosotros importamos pescado porque la producción aquí se emplea exclusivamente para la alimentación de productos para chanchos, harina de pescado para la alimentación de productos para chanchos? Bueno, yo discrepo, digamos, con esa generalización. Efectivamente, aquí hay una gran producción de harina de pescado. Nosotros, como Sociedad Nacional de Industrias, propugnamos hace años que cada vez se utilice más anchoveta para el consumo humano, pero en el caso del atún y de la caballa son recursos que desde el año 2002 en el Perú son dedicados exclusivamente a la pesca para consumo humano. ¿Y de dónde sale esta información? Yo creo que es una confusión con respecto de lo de la anchoveta, que además es legal, pero que deberíamos tratar que cada vez más porcentaje de anchoveta se destine al consumo. Entonces usted niega el hecho de que aquí no contamos con producción y que por eso tenemos que comprar del extranjero. Yo creo que acá tenemos capacidad instalada de más, tenemos productos y recursos en el mar como para hacerlo, pero lo que no tenemos es una competencia leal y pareja. ¿Tenemos plantas para procesarlo? Se hablaba, según entiendo, incluso me parece, sus propias declaraciones para el diario Gestión, sí, alrededor de 70 plantas. De 70 plantas, pero de ellas gran porcentaje están inoperativas o a punto de cerrarse y solamente están trabajando al 10% de su utilidad. De su capacidad, efectivamente. Y nosotros por eso estamos planteando y vamos a trabajar con el Ministerio de la Producción un programa para mejorar la competitividad del sector y hacer que estas plantas trabajen y que miles de trabajadores pesqueros no pierdan su puesto de trabajo. ¿Pero qué significa que de esta cantidad de plantas solo el 10%, solo se empleen el 10% de su capacidad? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Que falta maquinaria, falta personal? Tenemos la capacidad instalada, o sea, tenemos las máquinas ya instaladas. El personal peruano es tradicionalmente un buen trabajador conservero. Lo que falta es tener las condiciones en nuestro propio mercado, que siempre es un refugio, el mercado nacional, para cuando hay crisis en la globalización o problemas afuera, los industriales puedan mantenerse en su país y hacer que las plantas no cierren y que sus trabajadores no se queden en la calle. ¿Pero qué medidas se van a tomar con respecto a eso? Yo creo que vamos a trabajar con el Ministerio de la Producción un programa para mejorar la competitividad y poder estar compitiendo a nivel global de la mejor manera. Pero cuando dice vamos a trabajar, parece como estos proyectos que escuchamos todo el tiempo de algún día se hará, ¿no? Se tiene ya un documento, reuniones, fechas. Nosotros hemos hecho ya un tercer simposio internacional en el que hemos planteado estas medidas para la competitividad. El viceministro de Pesquería estuvo presente en ese simposio y estamos trabajando ya en las medidas para mejorar esta competitividad. Hoy también conocemos a través de un artículo del Comercio un poquito más acerca de estas larvas, ¿no? Anisakis, es el nombre con el que se les conoce. Se detalla muy bien cuál es la ruta que sigue desde la larva para convertirse en el parásito y cómo cuando se adhiere al músculo de algunos pescados se sigue desarrollando, ¿no? Siguen creciendo larvas y siguen creciendo y siguen finalmente depositando este tipo de parásitos. Pero lo que se sabe es que este parásito está presente en pescados y crustáceos crudos. Yo le pregunto a usted, me ha mencionado esta situación endémica en China. ¿Aquí se ha tenido información o un registro de la presencia de parásitos en algún sector de nuestro mar? Hace muchos años, en la zona norte del Perú, esta presencia de anisakis, y precisamente las industrias del Perú trabajaron para asegurarse que nuestro pescado, el pescado que consumimos, el pescado que se comercializa en el Perú, esté libre de estos parásitos. Y se ha conseguido, hoy día no hay ninguna queja ni ningún reclamo al respecto, ¿no? Pero no sería extraño tampoco que alguien nos pueda identificar, ¿o sí? Si no hubieran controles, seguramente que podría darse la presencia. Yo le preguntaba fuera del aire,
por ejemplo, si es que uno se va a un puerto, aquí todavía uno encuentra, por fortuna, ¿no? Porque en otros países no, un puerto cerca, y compra un pescado para hacer ceviche, y no se da cuenta porque, claro, estas larvas son estos gusanos son de por lo menos 2 centímetros, claro, ¿no? Pero uno solamente ve la larva o existe un parásito muy pequeñito ahí y uno no lo ve. Y si lo consume, finalmente está también arriesgando a desarrollar una serie de enfermedades. Por eso ¿verdad? es lo importante de que las zonas Porque en de los pesca... puertos no necesariamente se hacen esos controles. Claro, por eso es que lo importante es que las zonas de pesca autorizadas sean permanentemente monitoreadas y que se vea que efectivamente no tienen la presencia ni de estos parásitos ni de toxinas y otros elementos, agentes negativos. Sí sucede más bien con el caso de conservas y productos congelados importados, que la Unión Europea ha denunciado presencia, por ejemplo, de mercurio, de metales pesados, de alta histamina, o sea, falta de frescura en el pescado, y hasta problema con el cierre de las latas de las conservas, lo que puede producir botulismo y posteriormente hasta la muerte de las personas. Yo creo que debemos más bien protegernos de lo que ingresa a nuestro país y ser muy rigurosos. De importación se refiere. En las importaciones y ponerle no más estándares, sino los mismos niveles de control que le ponen a los peruanos. O sea, no podemos hacer la situación inversa, de darle facilidades a los de afuera y de ser muy duros y exigentes con los peruanos. Creo que tiene que ser parejo. ¿De acuerdo con quienes señalan que se debería restaurar el Ministerio de Pesquería? Yo soy partidario de esto, nosotros lo hemos planteado ya hace 2 años. ¿A quién se lo plantearon? Se lo hemos planteado al gobierno, le hemos propuesto, incluso en el simposio que les menciono también lo hemos dicho, y eso no significa crear un solo puesto de trabajo más en el Estado, ni significa crear un ministerio más, sino simplemente restituir el Ministerio de Pesquería que existió hasta el año 2002 en el Perú. Y creo que le daría al sector pesquero, que fue el segundo sector en importancia económica en el país, el lugar que le corresponde. Creo que de esa manera podríamos de verdad potenciar el consumo humano. ¿Y cómo han recibido esta propuesta? Porque me está hablando ya de este gobierno. De este gobierno, hemos hecho ya la propuesta en este gobierno. Bueno, hasta ahora no hemos recibido respuesta, pero precisamente en medios como este creo que es importante sensibilizar y generar un debate. Si usted pregunta a los pescadores, si pregunta a los industriales, a los armadores, creo que en el sector pesquero va a encontrar en general unanimidad en que sería muy importante restituir el Ministerio de Bueno, Pesquería. hablamos de una de las actividades más importantes de nuestro país. ¿No? Por ello, estas voces que, por cierto, debería ingresar a debate porque para otros generaría un gasto innecesario, pero sí es cierto que toda esta información que ahora se recoge con respecto a la cantidad de importación de conservas de pescado sorprende y dice, bueno, ¿qué falta aquí para comenzar a producir un poco más y que comenzamos a consumir precisamente producto peruano? Le agradezco muchísimo su presencia de 6 a 9. Este tema tiene para rato, señores, así que lo vamos a volver a tratar. A esta hora son las 7:43. Pausa, regresamos.